Excelente. Bueno, señores, para mí es un gozo realmente estar aquí con ustedes en este día. ¿Por qué? Porque esta sesión es la última sesión de FDL para ustedes. Ya terminaron FDL, hermanos, hoy. Y me complace haberle dado finiquitar o finiquitar esta clase justamente en mi ciudad natal, porque me encuentro ahora en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, en un McDonald's, donde siempre generalmente yo hago trabajo. Cuando vengo acá, siempre vengo aquí porque hay aire, que hace mucho calor. Así que hay aire y también hay un buen ambiente. Buen ambiente. Y de hecho estoy sentado en la misma butaca que me siento cuando trabajo acá. Y tenía, unos casi 5 años que no me sentaba yo acá. 5 años, imagínense eso. Así que me siento complacido de estar aquí con ustedes. ¿Verdad? No saben cómo, ustedes no saben. Y me siento bien porque ustedes ya llegaron al final. Yo recuerdo que habían comenzado muchos, pero terminaron tres. Y esto es muy común, esto pasa siempre. En las grandes instituciones académicas no se nota porque cuando gradúan de diferentes Carrera. promociones en una sola. ¿Entienden? Y no solo carrera, sino de diferentes promociones cuando es una carrera como teología. Teología siempre ha sido la carrera que menos graduados tiene en una universidad y no todos los que están graduándose fueron los que comenzaron. Así que técnicamente nosotros nos sentimos muy complacidos que hayan llegado hasta este momento. Gloria a Dios de verdad en las alturas por ese gran privilegio que ustedes tuvieron de poder cumplir. Pues bien, con eso en mente, es necesario que nosotros comencemos hoy nuestra última clase. Y me gustaría hacer una oración especial pidiéndole al buen Leonardo que lo haga. Así que escuchamos. Amén. Vamos a orar con mucho regocijo en esta última clase en nuestra casa. Vamos a presentar al Señor esta clase. Padre bueno y soberano, nuevamente delante de tu presencia, Señor, reconociendo tu amor, tu bondad, tu gracia, Señor, para con nosotros, que nos permite seguir creciendo, seguir aprendiendo de ti, Señor amado. Señor, este momento, mira esta última clase de este ciclo de PDL. Esté guiando al profesor, como siempre, con la pasión, la sabiduría y la entrega que lo caracteriza, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, y que nosotros podamos asimilar, que nosotros podamos atesorar esta enseñanza y crecer en humildad, en amor que da, Señor. Señor, sigue dándole sabiduría al profesor Néstor. Sigue poniendo en su corazón cada día más un deseo ardiente de seguir enseñando, de seguir formando líderes, Señor, que glorifiquen tu nombre desde el cielo. Nuestra hermana Leslie, Héctor, estamos en tus manos, Señor. También pon más sed en nuestros corazones de seguir aprendiendo, de seguir conociéndote, Señor, para honrarte mejor y para glorificarte mejor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, señores, hoy vamos entonces a iniciar nuestra última clase, pero antes me gustaría hablar un poco del tema del ensayo. Ya ustedes saben que este ciclo no tiene un examen, sino que tiene un ensayo, que va a servir como la mesa de trabajo. Y el cuestionario al final del folleto, recuérdense que al final del folleto hay un cuestionario. Ujú. Ese cuestionario vale 50 puntos. Así que es importante que ustedes sepan eso y que lo puedan tener terminado. Si lo terminan, es un palo, porque realmente habrán sacado 50 puntos de nota. Eso es una muy buena calificación, con esos 50 puntos, ¿verdad? Mm, Entonces, está al final, recuérdense, este es el material y al final está esto. Ahí está. Hagan ese cuestionario de todo el día, ¿ok? ¿Entienden? ya yo lo he ido avanzando ya, no lo he completado, pero ahí lo Muy bien. llevo.
¿Para cuándo lo van a entregar? Lo van a entregar para la próxima semana. En una hoja de Word, ¿verdad? Las preguntas aparte con las respuestas. Sí. O si quieren, lo imprimen, lo escriben ahí. No hay problema. Siempre y cuando lo hagan ya. Para la próxima semana, cuando lo recibo el próximo sábado. Leonardo, Sí, que yo lo envié hace, no sé, como 2 o 3 semanas atrás. Entonces me confirma si le llegó por el correo de Gmail, para si no, volver a reenviarlo. ok. Yo cualquier cosa te confirmo. Te escribo un mensaje, te confirmo. Desde que lo revise. Pues bien, entonces, Leslie, acuérdate de eso también. Lo segundo, sí, Leslie, ¿Tiene que ser en Word o puede ser a mano y le tomo foto? a mano también, como quiera, Porque ya la siempre y avancé cuando lo haga. también. Yo hoy día lo termino y lo Ok, envío. excelente. Entonces, el segundo punto tiene que ver con el ensayo final de FDL. ¿Cómo van sus avances? ¿Cómo están en eso? Héctor, cuéntame. Yo, profe, estoy con el corazón partido. ¿Por qué? Bueno, porque yo había notado en la primera clase cuando dijiste el que iba a trabajar el milenio. Después te acuerdas que la semana pasada te dije el asunto de las líneas escatológicas como para hacer una jerarquización de las interpretaciones, ¿no? De acuerdo a la escuela, de acuerdo a la línea hermenéutica, etcétera. Pero también tengo una investigación que yo estaba preparando para un documental acerca de las divisiones en la ICAR. Entonces tengo Mm, ahí, no sé con cuál quedarme. es interesante. Es interesante. Por cierto, que ese Leo, libro de los concilios gracias. me ha, Ha eh, ayudado mucho. no, y me ha dejado ver también que, wow, recientico, o sea, después de Nicea se pudrió todo, porque ahí lo que vino fue pura lucha de poder. Exactamente. Mi querido Leo, ¿cómo vamos? Bueno, en cuanto al final, yo no he empezado, solamente tengo el título ahí, la idea, porque me he perdido mucho tiempo realmente trabajando con el ensayo final de la asignatura de ese. Estoy trabajando con ese ensayo primero para ya empezar con el final. Ok. Ok, Leslie. Yo estoy, para determinar si es el estado final también o el milenio. Pero hoy lo avanzo. Ok. Bueno, Son 3 hojas, ¿no? Disculpe. son. ¿Cuántas hojas son? Son tres, ¿no? No, no, el ensayo no son tres. El ensayo de este sí, de la materia. Pero el ensayo de Ah, el FDL estudio. completo, no. Toma página. Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Claro. Toma página. De hecho, yo le mando un ejemplar en un PDF que mandé de la revista Contracultura, donde aparecía el ensayo ganador para que vean cómo era. ¿Entienden? Ok. No se duerman con eso. Recuérdense que tienen hasta el final de octubre para entregarlo, pero tienen que hacerlo porque en noviembre vamos a estar planificando la graduación. Muy bien, señores, entonces vamos a iniciar con la clase que tenemos. Como ustedes sabrán, nosotros hemos estado desarrollando la clase de escatología y hablamos en primer lugar de lo que era la escatología, su historia, sus principios hermenéuticos. Hablamos después del estado intermedio, qué pasa entre la muerte y la resurrección. Hablamos luego de la segunda venida de Cristo, vimos las posturas en cuanto a si la iglesia pasa o no por la tribulación y analizamos el contexto. Creo que un buen manejo en la presentación de los temas, así como pasó con el tema del milenio, que presentamos tres perspectivas diferentes del milenio. Wow. ¿Se entiende? Entonces, desarrollamos todo lo que tenía que ver con el ámbito de, de la tribulación, etcétera, las posturas detalladas y el ámbito del mundo. Hoy vamos a concluir hablando del estado final.
después de la última resurrección. Sea usted milenialista, creyendo que es después del milenio, o sea usted un postmilenial que entiende que es una explicación básica de las condiciones que estarán antes de la venida de Cristo. Bueno, entendiendo eso, la idea es que todos los cristianos, a pesar de nuestras diferentes posturas, creemos que hay un estado final. Este estado final es inmediatamente Cristo vuelva o después de 1000 años de Cristo haber vuelto, no importa, pero todos creemos en ese estado final. Ese estado final es un estado glorioso que afectará tanto a los justos como a los injustos. Vamos a analizar en primer lugar el estado final para los injustos. Todos pasarán por un juicio. El juicio por el que van a pasar es el del trono blanco. Un dato curioso es que el juicio del trono blanco resalta la santidad de Dios, es el trono de la ira. Y todo aquel que pase por allí será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que en este caso sería el estado final para los injustos. En ese punto, nosotros podemos darnos cuenta que tanto los justos como los injustos van a tener un punto en común, y es el juicio. Los creyentes serán juzgados, al igual que los impíos. Pero a diferencia de los impíos, los creyentes serán juzgados en otro trono, el trono de la gracia, que yo presupongo que es de color rojo por la sangre de Cristo. Entonces, en este caso, todo el que pase por el trono blanco se va para el infierno. Todo. ¿Entienden? Todos creemos eso. Y todos sabemos que esos dos juicios serán dados en dos dimensiones al mismo tiempo, donde el alma o el creyente resucitado estará frente a su Dios, pero el no creyente resucitado estará frente a Dios. Adolfo Hitler con su mostacho haciendo la señal hacia lo alto, no va a poder convencer al juez divino que, que en ese caso le dé una segunda oportunidad. Esto no hay. De hecho, los errores que más comunes se cometen en cuanto a lo que tiene que ver con esto, con el estado final de los injustos, son estos cuatro que ustedes ven ahí. El universalismo, que dice que todos los impíos se van a salvar. El restauracionismo, que es el que habla de la purificación con fuego, y luego entonces te dan acceso, que ahí está el purgatorio. El oportunismo, que enseñan que todos tendremos una segunda oportunidad. Y el aniquilacionismo, que es el hecho de que los injustos van a dejar de existir. Este último se asume desde el adventista del último día, porque para ellos un Dios de amor no puede tener gente torturando por los siglos de los siglos, cosa que no entienden lo que es la soberanía divina en cuanto a ese punto. Así que esas son las posturas erróneas que ustedes tienen siempre que evitar. Esa postura que habla del aniquilacionismo del alma, del oportunismo, de la restauración o del universalismo. Todas estas realidades tienen que ser entendidas de forma clara y diferencial. ¿Se entiende? Y esto se combate desde las escrituras. ¿Por qué? Porque Mateo 7:13, al hablar de la puerta estrecha, nos enseña que no todos procederán a la salvación. Es decir, el universalismo se cae por un solo versículo en Mateo 7. El universalismo es una tendencia rarísima que lamentablemente algunos como Orígenes la llevaron al extremo de hablar del diablo salvándose al final de los tiempos y que se conoce como la apocatástasis. Todo esto son puras faramayas inventadas por estos tíos porque no podían comprobar que lo que ellos estaban diciendo era verdad. Entonces, de ahí que esas posturas se caigan. En segundo lugar, no habrá purificación, por lo tanto no hay purgatorio. Y como dice en ese caso, todos los textos neotestamentarios son muy evidentes al dar a entender que se muere una sola vez y después de eso viene el juicio. Así que no hay segundas oportunidades, sino más bien oraciones contestadas. De hecho, si es Luis decía, el pecado es el hombre diciéndole a Dios, vete y déjame solo, y el infierno es Dios respondiendo a esa oración. Lo dejó solo. Por lo tanto, el mal que le queda al impío al final de los días es un mal terriblemente horroroso, expectante, expectante en este caso, señores.
Es lo que las escrituras nos enseñan en cuanto al juicio de los injustos. No sé si tienen alguna pregunta o aporte. Me gusta la frase de C.S. Lewis. Claro, es un punto muy interesante y obviamente es uno de los elementos reales. Hay muchas preguntas que la gente se hace respecto a eso. Una pregunta es si el infierno es eterno. La respuesta es sí, es eterno. ¿Por qué? Porque una ofensa dada a un Dios eterno no puede tener un castigo temporal, porque el castigo debe tener el mismo rigor que la ofensa. ¿Entienden? Y eso significa que por los siglos de los siglos, estos estarán siendo atormentados, pero no por demonios pinchándole el trasero, no, eso es una imagen medievalística atrasada, sino por su conciencia taladrando su corazón y tipificada por un gusano que no muere, taladrándole el corazón de que tuvieron la oportunidad y no se arrepintieron. Entonces, esto es obvio que será parte de la realidad eterna de ese castigo. Es por eso que han surgido estas posturas, porque al entender que es un castigo con mucha extensión, es posible que se pueda calcular que en la primera mitad, antes de que lleguemos a las 3 semanas de este curso, vamos a, ¿cómo le explico? Vamos a tener esta pasada de tiempo, esta pasada de juicio, y luego entonces vas a pasar a las ligas mayores. O sea, la misma idiotez y disparate del purgatorio. Tienes que pasar por un tiempo hasta que luego llegues a la gloria. Ese tipo de visiones que surgen obviamente de no conocer quién es el Dios verdadero, también son las que van a tratar de apelar al sentimiento para negar la eternidad del castigo. Los aniquilacionistas te dirán, es que un Dios de amor no puede tener atormentado, es que esto no es Dios que los atormenta. Ellos se atormentan a sí mismos en un estado eterno de separación total, simple. Están separados porque ofendieron a un Dios eterno. Y si ofendiste a Dios, el castigo debe ser proporcional a la ofensa. ¿Entienden? No sé si hay preguntas. Sí, ok, Adelante. Leti, hermano, usted primero. Sí, diga. Usted dice de que, o la interpretación es que no serán atormentados como nosotros hemos creído, de que el gusano y serán, o sea, ¿cómo será su tormento? Aparte de la conciencia y eso, ¿cómo será? ¿Habrá algo físico? Es un estado físico porque están los resucitados con su cuerpo. Pero la pregunta es, ese estado, en un sentido dimensional que nosotros no podemos entender, ese estado es un estado eterno y la respuesta es sí, porque es la expresión de la ira de Dios. Ahora, ¿cómo serán atormentados? No a través de tridentes pinchando traseros, eso no es cierto, sino a través de su conciencia, la conciencia atormentándolos porque esa gente rechazó a Cristo. ¿No envejecerán? No por nada, claro que no, porque ya no son atravesados, o si son atravesados por el tiempo, lo son en un sentido diferente a como por ejemplo son atravesados los ángeles. De hecho, posiblemente seamos como los ángeles en ese punto. Estamos claros con eso. De hecho, en el libro del teólogo responde, yo tengo una pregunta y su consabida respuesta justamente en la sección de escatología. Esta sección incluye una pregunta de si el castigo del infierno es para siempre. Déjame ver. Mira, voy para ahí. Dice acá, ¿es el castigo eterno? ¿Lo vieron ahí? La respuesta debe serlo porque la característica que se la... ¿Lo están viendo?
No, aquí están. ¿Es el castigo eterno? Debe ser, porque la característica que se le adjudica es la misma con la cual se describe la vida que recibimos en Cristo, la misma. Es decir, tanto la recompensa como el castigo son aionion. Este vocablo griego, traducido como eterno en nuestras Biblias, conlleva una vinculación interesante con lo sempiterno y atemporal. Y se dice, por ejemplo, de la característica que puse la temática del Evangelio, así como del propósito salvador de nuestro Dios y sobre todo del estado final del paraíso. No sé si tienen alguna pregunta ahí en ese caso. Continúo. Leonardo, tienes la mano levantada. Leonardo tenía la mano levantada, correcto. Sí. Sí, precisamente va por ahí. La pregunta mía es cómo nosotros podemos responder a esas personas que postulan que el castigo no es eterno, No, específicamente para responder específicamente para responder al versículo de Génesis, donde ellos ponen el ejemplo de Sodoma y Gomorra, que dice que el fuego, el humo de su tormento subirá por toda eternidad, y ellos dicen que en ese lugar el humo y el tormento no hay, sino que lo utiliza de una forma figurada para el castigo también. Entonces, es ese versículo que ellos interpretan así, dado que, bueno, en Sodoma y Gomorra el fuego te dijo que era un castigo eterno, un fuego eterno, pero vemos que en esta ciudad actualmente no hay fuego, no hay nada eterno. Entonces, de ahí ellos concluyen que también en la Biblia se utilizan ciertas referencias para hablar de algo figurante, bueno, no digas algo literal. yo le preguntaría si la recompensa de lo justo hay que entender en sentido figurado. ¿Es figurado realmente o es verdad que vamos a vivir para siempre en el paraíso? ¿O todo eso son símbolos de una dicha plena, pero de larga duración? No infinita, sino de larga duración, que dentro de lo infinito sería más pequeño, ¿verdad? Entonces yo le preguntaría eso. O sea, si tú entiendes que el castigo es figurado, ¿la recompensa lo es? No, dirá, o sea, si el castigo es simbólico, la recompensa también. Y la respuesta es sí, sería simbólica la recompensa. ¿Por qué? Porque la palabra que se utiliza en griego para referirse a eternidad es esta palabra, aionion, la que está subrayada. Y esa palabra, aionion, significa eterno. Por eso es que digo que si es eterna, la vida eterna es eterna, ¿verdad? Bueno, la muerte eterna también. Y por muerte debemos entender no cese de existencia, sino separación de Dios. Por lo tanto, ¿cómo tú le responderías así, amado? De hecho, este documento tiene más respuestas. Por ejemplo, mira, la palabra aionion se utiliza para hablar del Evangelio. En Tito 1:12 se le llama el Evangelio eterno. ¿Qué? Entonces la palabra eterno aquí te voy a entender en el sentido figurado y el Evangelio no es eterno, sino figurativamente eterno. No. Entonces, si yo niego un carácter eterno al castigo, debería ser lo mismo con todo lo que se describe como aionion en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio no sería eterno. Tampoco la salvación, que es eterna, según Pablo. ¿Ven? Y no solo eso, sino que tampoco el estado bienaventurado de los justos sería eterno. O sea, yo no viviría para siempre en el paraíso. Al final voy a llegar al cese de la existencia. ¿Y por qué? Porque la consecuencia lógica de yo haberle negado carácter literal a la lectura en los evangelios del infierno, que lo parenta literal, yo lo pondría a contradecir a Pablo y todos los evangelios y los documentos que le dan y le asignan carácter de aionion a Jesús. Entonces, aionion no puede significar lo que me dé mi regalada gana. Si en un contexto es literal, en el otro debe serlo también. Si no, el evangelio no sería eterno, tampoco la salvación. Ni siquiera el estado bienaventurado de los justos. Esto, de vivir así, en la presencia del Señor, compartiendo con los hermanos. En este caso, no, déjame enseñarlo por acá. Caramba. Ahí.
acá. Ahí estamos. Entonces, eso es eterno, eso es real o esto es símbolo. Porque si el castigo es simbólico, la recompensa también lo es. Porque son escritas con el mismo vocablo. Y yo creo que ahí estamos más que claros, ¿verdad que sí? Por eso, en el documento, yo hago lo siguiente y se los voy a leer. Ahí está, miren. Repito, hay un sentido más amplio adjudicado al término aionion en las escrituras. Y esto tiene que ver con la naturaleza del mismo Dios. El eterno es aionion, valga la redundancia. Por lo cual, si descargamos la locución de su sentido básico, tendríamos no solo que negar la eternidad de los puntos antes mencionados, sino hacer lo propio con Dios. El creador no sería eterno, puesto que aionion no implicaría dicho sentido. Creo yo que la conclusión es lógica. Si el estado final de los justos no es eterno, Dios tampoco. Si el castigo de los impíos no es eterno, Dios no gozaría de tal razón. El infierno, señores, va a durar todo lo que dure Dios, o sea, para siempre. Y literal, literal, nuestro Hacedor, nuestro Dios, conectó la eternidad del castigo con la eternidad de su propia naturaleza, la ira, que es un atributo de Dios. Y saben que la ira de Dios es eterna. No sé si quieren decir algo ahí, pero esto está más que claro. Si Dios es eterno y la palabra yo no significa eterno en el sentido de lo que implica la palabra cuando la comparo con el castigo eterno, no, que por un sentimentalismo barato y malsano, no, que Dios no puede permitir el sufrimiento y la tortura de gente durante siglos de siglos, sí, pero la palabra para describir el castigo eterno en griego es aionion, es la misma palabra que se escribe para hablar de Dios en su naturaleza eterna. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuándo cambia? ¿Y quién es el que determina que cambien? Además va contra la simplicidad de Dios, ¿no? Claro. Por tanto, el castigo será eterno, porque Dios lo es. El infierno va a durar todo lo que dure Dios, porque Dios ató, como dije, la eternidad de su castigo con su propia naturaleza. Y el infierno, ¿saben qué? No es otra cosa que la manifestación de la ira de Dios. Por lo tanto, si el pecado es una ofensa a un Dios eterno, el castigo debe ser eterno, debe ser proporcional con el ser ofendido. O sea, incluso la misma teología perdería su inminencia si tú le quitas ese carácter de eternidad. Por eso es que muchos autores han hablado de lo que se conoce como la psicología del condenado, que el autor de este ensayo es autor de ese libro. Muy buen material. Pero he sabido que hay etapas en el duelo, cuando se muere un familiar, en el duelo, que se pueden identificar muy bien. Y es posible, aunque podría estar equivocado, ¿verdad? Que esas etapas se repitiesen, se repitiesen una y otra vez para mostrar la eternidad del castigo. No se acaba, continúa hasta el fin. Y yo creo que ahí está la cosa. Ahora, si yo continúo leyendo, mi querido Leo, tú vas a encontrar más afirmaciones interesantes. En las etapas de duelo, ustedes saben que está esta etapa primero de negación. ¿Han escuchado la de las etapas del duelo? Cuando se muere un familiar pasa por una serie de etapas, que primero está la negación. Después de la negación viene el regateo. Después del regateo viene la ira y después de la ira viene la resignación. Pues bien, yo lo que hice fue, para responder esta pregunta, conectar esas etapas de duelo para las personas que se fueron al lago de fuego que arde con azufre. Y la primera etapa sería obviamente la etapa de negación. Considero que lo primero en sentir el alma condenada será la negación. Dirá, esto debe ser una pesadilla y pronto despertaré. Quizás debido o después de unos incidentes, eones,
cuando él se dé cuenta que lo que vivió es una horrible realidad, entonces una rabia contenida le saldrá de sus labios y alzando sus puños contra el cielo, maldecirá al Dios que le ha condenado. Y después de la ira viene la negociación, pidiendo a Dios que le dé una oportunidad, que sea una, para enmendar sus errores y seguir el Evangelio. Pero cuando se dé cuenta de lo imposible de su petición, de que la situación que se halla es irremediable, entonces va a entrar una angustia depresiva, mientras el gusano de su conciencia le recuerda tanto, tanto que me lo dijeron, me lo predicaron, me lo repitieron. Y entonces cuando la zozobra escondida en las cavernas, cuando la zozobra escondida en las cavernas de su interior taladre su ser, entonces va a aceptar por fin su estado y se va a fundir en un quejido y en un quejido gutural que va a salir de la garganta reseca de todos los condenados, gritando como almas en pena. Ay, 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 profe, esa es como una descripción ampliada, ay. es como una Sí, descripción ampliada de la escena de el rico, ¿no? El de Lázaro. ajá, exactamente. Y por los siglos de los siglos. Solo que en esta ocasión se van a percatar todos que apenas ha comenzado el infinito. Apenas. Después de Mm. haber durado siglos y siglos y siglos, apenas ha comenzado el infinito. Así que sí, el castigo será eterno y será realmente eterno. Y si alguien te pregunta, Leo, ¿y cómo es posible? Respóndele con otra pregunta. ¿La recompensa es eterna, sí o no? Sí. Pues entonces, si la palabra que se utiliza para recompensa es la misma palabra que se utiliza para castigo en el mismo contexto, porque no cambia, bueno, pues entonces, y te lo diré así, con mucha gallardía, le vas a decir, entonces si se usa la misma palabra, luego entonces tú no puedes ser selectivo y decir que aquí sí vale para eterno en un sentido temporal, pero aquí no, aquí es en un sentido simbólico. No, tú no puedes hacer eso. ¿Quién te dio el derecho a hacer eso? Eso es lo que yo le diría. No sé qué tú piensas. No, no, nítido, nítido. Muy bien. Bueno, pues entonces ahora vamos a pasar, sabemos lo que le va a pasar al impío. Lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y gracias a los muchachos de Chic que, que nos enviaron un dato curioso sobre eso. Pero voy a mencionar algunas otras preguntas que a veces se hacen. En el libro de teólogos responden muy buenas preguntas. Por el tema del purgatorio, que eso ya sabemos que no existe. ¿Dónde se halla el infierno? Esta pregunta. No hay un dónde. Y esto porque el infierno es un estado invisible, no es un lugar. ¿De verdad? O sea, tú no puedes decir que el infierno es un lugar. El estado intermedio no es un lugar. Porque entonces tú puedes llegar con tu cuerpo. Pero el Seol de judío no era la tumba, que como creo te digo, Jehová, ni siquiera estaba en la tierra, se llama en el abismo, el tejón, en un plano distinto. De hecho, si estuviera en este mundo, entonces el infierno sería físico, señores. Cuerpos orgánicos podrían entrar en el infierno, y eso lo niega la Biblia. Al infierno no se llega físicamente, solo entras cuando te mueres. ¿Y por qué? Porque es una estación espiritual el infierno. Se ubica en otra dimensión, lejos de nuestra espera. Allí no hay fuegos ni castigos, solo una espera llena de angustia y pesar. No hay inmortales gusanos ahí. No. El fuego es un símbolo, el gusano también es un símbolo. ¿Se entendió? Y por eso es solo una descripción de cómo afecta el remordimiento a las almas cautivas. Decir que no hay fuego no es una mera suposición que nosotros bajamos del sobaco. ¿Se entiende? Eso sería lo que diría en ese caso. Con esto, entonces, ya estamos más que claro cuál es el destino de los inconversos. Pero la pregunta más importante que más me interesa es saber cuál es el destino de los que creyeron en él. Si me puedes hacer host, amado, que no me permite. Ahora sí. Entonces,
ya lo saben, esa sería como la temática respecto a los injustos. Ahora vamos a hablar del destino final de los justos. Y para ello vamos a utilizar mucho este autor, Randy Alcorn, que respondía a muchísimas preguntas, un libro que se llama Una teología del cielo, y lo segmentó en tres bloques. Primero, hablar de la recreación del mundo. Luego, descubrir cómo será ese mundo y quiénes habitarán ese mundo, el carácter de esas personas. Pero por supuesto, esto lo vamos a ver después de la pausa de 10 minutos que les voy a dar. Así que tengo una pausa de 10 minutos y nos vemos en breve, hermanos. Estamos por aquí celebrando la última clase. Tremendo, tremendo. Mi querida Leslie, la mujer de Dios para esta generación, cara. Dígame, profesor. Y tanto. Y mi querido Héctor. Bueno, señores, entonces, como ustedes vieron, ya vimos el terrible destino que les depara a los injustos. Pero ¿qué le va a pasar a los justos? Otra vez les voy a tratar este tema en base a lo que Randy Alcorn desarrolló. Randy Alcorn escribió un libro que se llama El Cielo y como ustedes ven acá, duró 25 años estudiando el tema. 25 años. Y escribió un material que sirve como una suerte de teología celestial. El libro es una cosa bellísima, buen material. Lo estaban dando en oferta en la librería Kairos en 19 soles, querida. Pero es una obra ingeniosa, increíble, buenísima. Pues bien, lo primero que nosotros vamos a ver en cualquier estudio que haga una teología del cielo es que nosotros vamos a vivir en un estado final que es la recreación. El estado intermedio de los injustos es el infierno y el estado final es el lago que arde con fuego y azufre, que ustedes saben que son dos cosas diferentes porque el infierno, dice Apocalipsis, va a ser lanzado en el capítulo 20, el Hades será lanzado al lago de fuego, que es un texto curioso que ustedes van a encontrar acá en Apocalipsis capítulo 20. Si van a Apocalipsis 20, aquí está, ustedes van a ir y van a encontrar esa diferencia que hacen entre el, el lago de fuego y el infierno. El infierno presumiblemente debe ser el estado intermedio y el lago de fuego es el estado final. Y aquí está. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si se dan cuenta, el Hades acá es lanzado al lago de fuego, lo que significa que son dos estados diferentes. El estado intermedio para el impío es el Hades, el estado final es el lago de fuego. Para los justos, el estado intermedio es la presencia de Dios, el estado final es el paraíso. Creo que eso es un punto que se entiende claramente, porque ciertamente es verdad que nosotros vamos a vivir con nuestros cuerpos resucitados en un lugar que se llama paraíso o, en palabras más cortas, recreación, para reflejar de esa manera esa belleza, estructura poética que habla de cielos nuevos y tierra nueva. Ese es técnicamente lo que nosotros podemos decir respecto a esa experiencia. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de dónde vamos a vivir, cuál será nuestro estado es los cielos nuevos y la tierra nueva, que es nuestra esperanza, y por eso Pedro dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva de donde venga la justicia. Esta afirmación es curiosa y relevante porque nos habla de que ese es nuestro estado final. No, no vamos a vivir en el cielo, vamos a vivir en la nueva tierra. ¿Se entiende? Y cuando dice esto de las moradas, que él va a preparar morada para nosotros, obviamente luego vendrá a mí mismo, los tomará a mí mismo. Ese es un texto curioso, pero las moradas deben ser entendidas como el estado de la presencia del Señor. Y de acuerdo a Apocalipsis, ese estado desciende a la tierra en Apocalipsis 21. Así que sí, vamos a vivir en la nueva tierra y será para siempre.
Esta tierra es nueva y la palabra que se utiliza para nuevo es la palabra griega kainos, que quiere decir renovado. No es que va a ser destruida la tierra y se va a hacer otro planeta, no. La palabra kainos no implica eso. Esta es la palabra que se utiliza en 2 Corintios 5:17 para hablar de que somos nuevas criaturas. No significa que se destruyó la persona anterior, sino más bien que fue renovada, fue regenerada. Lo que va a pasar con la tierra es eso, será renovada. De hecho, Alcorn, en su libro El cielo, en la página 110, dice, la nueva tierra será la misma que la tierra antigua. Al igual que un cristiano renovado o un cristiano nuevo, todavía sigue siendo la misma persona que antes. Ven acá, ¿dónde que está esto, señor? Ahora sí. La nueva tierra será la misma que la tierra antigua. Al igual que un cristiano nuevo, todavía sigue siendo la misma persona que antes. Diferente sí, pero todavía el mismo. Y es por eso que nosotros incluso vamos a poder reconocer paisajes en la nueva tierra que fueron parte de la tierra antigua. El aspecto de esos cielos nuevos y tierra nueva es glorioso. Será hermosa. Los desiertos serán convertidos en jardines. La naturaleza se va a revestir con la forma que tenía mucho antes de la caída. Y como dijo Luis, muchos lugares antiguos volverán a surgir. Será magnífica, hermanos, porque las ciudades van a albergar tesoros increíbles. Las aguas de los ríos serán prístinas, claras. Los frutos, señores, van a alcanzar una paleta de sabores desconocida para nuestro paladar cuando estalle en la boca. Y las maravillas naturales, señores, uff, de verdad. Y lo más importante es que será palpable. O sea, no seremos espíritus. No, la materia no desapareció. La materia solo fue transformada. Los átomos fueron glorificados, pero seguirán confluyendo en nuestro cuerpo. Habrá tiempo, habrá espacio. Vamos a explorar el universo y vamos a alcanzar muchos misterios porque vamos a seguir aprendiendo. Entonces es muy claro que será una tierra paradisíaca, hermosísima, que deseáramos ya estar allí, de lo glorioso que será, sin enfermedades, sin muerte. ¿No lo han pensado ustedes? El apóstol Juan dice que tiene esta esperanza en su corazón, se va perfeccionando, así como él es puro. Es hermoso saber que tenemos un destino tan glorioso y maravilloso. Y cuando estemos allá, seremos nosotros mismos. Es decir, nos vamos a recordar. Hay gente que dice que no, pero la Biblia lo enseña perfectamente. Vamos a tener individualidad. Vamos a manifestar emociones porque vamos a llorar y Él nos enjugará las lágrimas de los ojos. Nuestros deseos serán perfeccionados. Tendremos la misma identidad, como Jesús tuvo la misma identidad cuando resucitó. Y la clave es evidente. Si la Leslie de la tierra no es la Leslie del cielo, entonces Leslie no fue al cielo. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? ¿Nos vamos a reconocer? También cuando dice que en Apocalipsis, si no recuerdo mal, que los seres queridos los reconoceremos también en la eternidad. Uh-huh. Nos sentaremos a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿cómo me siento yo con Abraham si el Abraham del cielo no es el Abraham de la tierra? ¿Se entiende? De hecho, en mi libro, del teólogo responde, otra vez, valga la promoción, yo también escribí un poco de esa temática y lo dije claro, acá, y lo voy a compartir aquí para que lo leamos. Ahí está. ¿Nos reconoceremos? La respuesta es un sí rotundo. ¿Y por qué? Porque cuando resucitemos y seamos glorificados, vamos a tener las mismas características físicas que poseíamos antes, pero van a estar libres de las taras provocadas por el pecado. Seremos nosotros mismos, porque
porque a nosotros se nos compara con Cristo resucitado. ¿Entienden? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si somos resucitados bajo la misma condición que Jesús fue resucitado, cuando Jesús fue resucitado, no resucitó con otra conciencia, caramba, resucitó con la misma conciencia, con los mismos recuerdos y todo lo demás. Y lo mismo pasará con nosotros. Así que no es algo por lo que nosotros tengamos que discutir demasiado, porque es más que evidente. Y solamente el ciego que no sabe leer su Biblia es el que niega una cosa como esa. Ahora les voy a decir una cosa. Nosotros no solamente vamos a tener identidad, sino que tenemos cuerpo físico, un cuerpo glorificado, pero acoplado a la materia. Por eso vamos a estar vestidos, seremos saludables, hermosos, con habilidades nuevas. Vamos a alcanzar la perfección que debimos haber disfrutado en el Edén. Incluso vamos a poder hacer cosas que queríamos hacer, pero estamos imposibilitados de hacer. Agustín, Jonathan Edwards, C.S. Lewis, todos ellos hablaron de que nosotros íbamos a tener cuerpo físico. Y como tenemos cuerpo físico, el principio de lo masculino y de lo femenino se va a conservar. O sea, sabré yo que esta es una mujer y que este es un hombre. Pero al tener cuerpos perfectos, no vamos a desear pecar. Los instintos corruptos van a desaparecer. Solo se conservarán los instintos puros que Adán tenía. Y eso implica que nuestro nivel de tentabilidad no va a existir. Y nosotros sabremos que ya no somos tentables. ¿Por qué? Porque el nivel de santidad será increíblemente real. Y como los instintos se van a diluir, no se van a diluir, perdón, entonces vamos a conservar muchos de ellos como el deseo de alimentación. Vamos a participar en banquetes. Vamos a cultivar nuestras íntimas relaciones. Y lo más importante, seremos aprendibles. Porque cuando yo llegue al paraíso, yo no lo voy a saber todo. Siempre habrá preguntas. De hecho, Jesús definió en Juan 17:3 la vida eterna como conocer a Dios, porque se necesita toda una eternidad para conocer a Dios. Por eso, en la nueva tierra habrá bibliotecas con tomos que se preservaron de la vieja creación. Allá en la biblioteca vamos a tener libros que vamos a escribir. Incluso espero yo que en los anaqueles de la nueva tierra haya un libro que se llama uh, Los Cánticos de la Primera Navidad, escrito por el buen Néstor Díaz. Así que, sí, Leslie, te escucho. Usted dice que se podrá leer y se podrá a ver esto. El coeficiente intelectual de las personas, Será abierto, será perfeccionado, pero no seremos omniscientes. Siempre necesitaremos aprender, siempre, siempre. Profe, y con respecto a esas cosas que parecen bizarras de que, voy a poner este ejemplo, pero quizás no es el más apropiado. Supongamos que con, no sé, con Leonardo yo haya discutido temas teológicos, milenialismo y posmilenialismo, por poner ese ejemplo. Sí, Entonces nos encontramos en el cielo, esos recuerdos, esas cosas, ese tipo de recuerdos no van a estar, ¿verdad? Porque sí, va a estar producirían, todo, todo. ¿y Pero y ustedes cómo se se van a maneja reír, eso? no se van a reír mientras están comiendo un pescado, porque, o menos un ceviche ahí, porque, porque van a decir, wow, nosotros discutimos por estos disparates, y mira, no era, ni tú ni yo teníamos razón, la vaina era por aquí. Ahí todavía Calvino y Arminio tomando una taza de café, recostado en una hamaca, con un león ahí, acostado entre sus pies como si fuese un gatito. Dicen, wow, cuánta gente discutía por nosotros, cuánta gente discutiendo por nosotros. Mira, yo tenía una comprensión inacabada y tú también tienes una comprensión inacabada. Y al final, ni tú ni yo, era el punto medio. Ahí nos daremos cuenta de la trivialidad de muchas de nuestras discusiones. Leonardo, Es decir, profesor,
O sea que también habrá animales en la nueva creación, habrá animales. Dice que el león come la paja como el rey. Y- Pero entonces la pregunta siguiente en ese sentido, si habrá, serán inmortales, los Serán animales. inmortales. No habrá muerte. Dice la Biblia, y esto es un texto muy claro, te lo voy a poner, y es un texto claro, que a mucha gente se le pasa desapercibido, pero es un texto que lo exploró mucho C.S. Lewis y también lo exploró mucho Randy Alcorn. Romanos capítulo 8. Dice el pasaje a la letra así. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Leemos esto y siempre pensamos en nosotros. Y sí, vamos a disfrutar nosotros de esa gloria. Pero el verso siguiente dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ya aquí se pasa de nosotros a la creación. Y la creación incluye a los animales. Porque la creación, dice el verso 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, que es Dios. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción que incluye la muerte de los animales, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. ¿Qué es la adopción? La redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces, si te das cuenta, la creación está incluida, hermano mío, en el plan de redención, la creación entera. Y usted dirá, ¿y los animales por qué? Porque los animales también adoran a Dios, porque los animales también están representados en el trono, adorando al Señor. ¿Dónde está representado? Apocalipsis 4, que hay cuatro seres vivientes. Y la palabra cuatro seres vivientes acá es la palabra para animales. De hecho, en la versión 1909 de la Reina Valera dice los cuatro animales. Uno, que era semejante a un león, porque los animales salvajes están representados en el trono. El becerro, porque los animales domésticos también están representados. El rostro del hombre, porque el ser humano, que es también animal, está representado allí. Y el águila, que representa a las aves. Todos allí adorando al Señor como su Dios. Estos animales están representados allí. Así que sí, estos animales vivirán para siempre. La pregunta es, ¿y las mascotas? Esas mascotas que Toby, por ejemplo, que sé yo, Bonhoeffer, tengo yo un perro llamado Bonhoeffer que ya se fue con, bueno, iba a decir, ya se fue con el Señor, que murió Bonhoeffer. ¿Estará Bonhoeffer incluido en ese texto que habla de que la creación será librada de la ley de corrupción? Yo no puedo asegurar que tendré yo a Bonhoeffer en el paraíso para nunca verlo morir, pero les puedo asegurar algo, que si Dios me permite ver a Bonhoeffer, será gracia sobre gracia. ¿Ven? Entonces sí, está incluido como parte de. Miren, yo tuve una experiencia muy, muy interesante respecto a eso. Una perrita que ve en mi casa, la chocó un vehículo, sobrevivió, pero quedó la piel, las piernas rotas. No se puede hacer nada. Yo recuerdo que ella se retiró por varios días detrás de un lugar donde no se la podía ver, tumbada, y solo gritaba, y sobre todo en la noche gritaba. Y esos ruidos lastimeros de esa perra, y yo buscaba dónde se encontraba, esos ruidos lastimeros me taladraron el alma.
Y yo estoy seguro que el creador de esa perrita también se le taladró el corazón. Murió, la enterramos. Y cuando la enterrábamos, me recordaba yo de ese texto de Romanos 8. La creación entera, la creación entera gime. Y por supuesto que van incluidos dentro de ese ámbito. Y eso no se puede. Lo que me lleva entonces al último punto, es que vamos a ser relacionables. En la nueva tierra, mis hermanos, nos vamos a relacionar con los demás. No solamente vamos a descansar, a dormir y a trabajar, sino que vamos a cultivar nuevas amistades. Vamos a abrir nuestras casas ¿para qué? Para que Lutero, Baxter, Spurgeon, Sundar Singh, vas a invitar en mi querida Leslie, en tu cumpleaños número 590, vas a invitar a Lloyd Jones y a Sproul para que compartan en tu casa, y también vas a invitar al hermano Leonardo y al hermano Héctor. Y quizá me quieras invitar a mí para visitarte en la mansión que Dios te dará en la calle Oro, esquina Plata, frente a la fuente de cristal. Será una cosa impresionante y hermosa lo que nos espera, señores. Es hermoso y glorioso. La paleta de sabores de lo que se probará y se comerá. Alguien me preguntó una vez, pero si vamos a comer, entonces vamos a tener que echar materia fecal en esa nueva tierra, la vamos a contaminar. La respuesta a esa pregunta es doble. Uno, ¿quién te dijo que la materia fecal corrompe? Si la materia fecal incluso puede servir para abonar la tierra. Lo que se puede pasar es que sepamos cómo manejar bien las heces sin necesidad de contaminar los ríos. Tenemos sabiduría, como dice el consciente intelectual, una sabiduría bien amplia para saber cómo administrar esas cosas. Esa es una respuesta. La segunda respuesta es que las heces fecales surgen de lo que el cuerpo rechaza, pero el cuerpo rechaza porque la manzana que se come pertenece a un mundo caído, no es perfecto. Pero en un mundo no caído, donde todo es perfecto, ¿entiendes? Es imposible que tú deseches cosas, sino que todo será aprovechable y por lo tanto nadie tendrá necesidad de la número dos. Pero si, profe, si no te dan la número dos, entonces ¿para qué tiene trasero? Correcto. Respuesta. El trasero tiene una finalidad estética, así como el ombligo. Adán tenía ombligo, puesto que la existencia del ombligo depende de una gestación en el vientre de una mujer. ¿Tenía Adán ombligo? Si la respuesta es sí, entonces bien puedes tener una cosa, aunque no haya surgido o no haya tenido la funcionalidad que tenía originalmente. ¿Se entendió? Y de esa manera llegamos al fin. Quedará como un poema el uso de ese recurso en el pasado. Por supuesto que sí. Bien, yo les voy a contar algo que me pasó cuando tenía 15 años. Yo vine del colegio, me senté a orar en mi casa con mi abuela. Tenemos la costumbre de, como a las 3 de la tarde, hacer una oración, a las 4, a veces hasta las 5. Y yo en una de esas tuve una visión. Era un sueño despierto, no estaba durmiendo. La imagen fue esta. Salía de una habitación. Cuando salí, el paisaje era hermoso. Una calzada con polvo amarillo, porque era polvo de oro, que formaba todo el camino, dirigiéndose hacia un punto en el horizonte que brillaba luz. Entonces, cuando yo miré este lado, vi unos árboles hermosos, altos, de roble.
Y debajo, a la sombra de un árbol, estaba una mesa con mucha comida. Y había gente vestida de blanco, estaban los animales salvajes muy tranquilamente allí sentados. Y reconocí a gente que yo aprecio mucho, los reconocí entre las personas que estaban ahí. Yo no me fui a comer, sino que me puse a caminar, el impulso de caminar por el sendero para ir hacia el fondo, donde estaba la luz. Y en el camino me encontré con una comitiva de hermanos que descendían. Entre ellos estaba el profeta Elías. Y me lo presentaron así. Luego entonces llegué al lugar que brillaba. Era una montaña con una ciudad en la cima que era hermosa, brillante, gloriosa. Multitudes subían por esa montaña. Ángeles gigantescos estaban atendiendo. Y, y entonces subí las escaleras. Recuerdo que David, el rey, era quien dirigía la alabanza en ese grupo. Y yo penetré por una puerta que era de perla. Penetré. Y cuando estaba dentro de la ciudad, vi un río que fluía en el centro. Me acerqué al río, pero lo que captó mi atención fue un árbol que crecía al frente al río, que tenía frutos diferentes. Frutos diferentes. En una ocasión era limón, en otra ocasión era algún mango, era diferente, cambiaba. Yo tomé un fruto de esos. Cuando yo me lo comí, hermanos, uf, hasta el día de hoy no puedo explicarlo con palabras lo que sentí. Fue como si me estallara en la boca, una cosa tan gloriosa y sublime. Y luego, entonces, comencé a llorar. Tenía una arpa y una corona que me había entregado en la entrada y comencé a tocar. Y eso marcó mi vida. ¿Qué pasa? Que yo comencé a caminar mientras lloraba, porque quería ver al que estaba sentado en el centro de la ciudad. Así que comencé a caminar en grupo también. Pero ellos comenzaban a llorar, caían de rodillas, de bruces, no podían continuar, se quitaban las coronas y gritaban y exaltaban al Señor. Y envalentonado por la fuerza que me dio el fruto que comí, yo comencé a caminar más que todos, hasta que cuando ya podía atisbar el rostro de mi Dios, desperté. Esa historia, esa visión cambió mi vida para siempre. Después de eso estaba yo que no quería ver nada, televisión ni nada, quería disfrutar de ese periodo y quería irme. Señor, llévame. Quedé impresionado. Y por eso, por esa visión, yo decidí cuando estaba escribiendo el material de FDL, agregar esta nota para recordar que es mi regalo para todos ustedes en esta mañana, en esta tarde, en esta última sesión de la clase. Primero, necesitamos anhelar la recreación. Este es un mensaje. Por mucho tiempo, los creyentes asumieron dos posturas en lo que se refiere al tema: el descuido o el error. La segunda como resultado de la principal. Nuestros teólogos no han dedicado su genial cabeza para conocer los misterios recónditos de la esperanza cristiana. Ni Calvino, Shedd o Berkhoff se interesaron en la visión celestial. Su motivación giraba en torno a la soteriología y eso les impidió entender, señores, lo magnífico de esta visión. Y por eso no presentaron sus opiniones personales. Ejemplo, Martin Lloyd-Jones escribió una teología sistemática de 900 páginas y le dedicó menos de 2 al tema del cielo. Aquí la crítica es muy evidente, la teología se descuidó y lo que vino fue una lógica consecuencia, porque la mayoría de los feligreses hoy en día creen que la vida futura en el cielo será muy aburrida, pero no, no será así, será gloriosa. Esto lo expresó Gary Larson, lo explicaron Mark Twain en su momento, que la vida del cielo iba a ser aburrida y que cuando hablamos de la promesa futura, muchos tuercen la cabeza y se marchan, pero no saben el valor que implica participar de estas interesantes y gloriosas formas de entender las escrituras.
Por eso es necesario que nosotros anhelemos la recreación. Porque cuando nosotros anhelamos la recreación, entonces comenzamos a desear el cielo. No sé si ustedes se han dado cuenta que a nosotros nos hablan de que vamos al cielo, pero se nos enseña poco de cómo es el cielo. Por esa razón es que ese mensaje de esperanza a mucha gente no le impacta. ¿Por qué? Porque se desconectaron del cielo. Nuestro objetivo es pensar en el reino. Como dijo J.C. Riley, debemos reorientar las velas, al decir también de Tozer. Debemos pensar en el reino porque vamos a amar lo que de Dios encontremos allí, ya que el cielo es la presencia de Dios. Y eso es algo que no se puede olvidar nunca. Así que experimentemos, señores. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Vamos a experimentar lo mejor de las relaciones interpersonales y nada de lo peor. No vamos a ser iguales, cada uno, claro, va a mantener su propia identidad. Incluso habrá etnias. Tú puedes distinguir a un peruano de un boliviano en el cielo. Pero ¿sabe qué? Nos aceptaremos. No habrá rivalidad, no habrá odio, no habrá racismo. Las oportunidades que usted perdió en la vida las va a recuperar allá. Civilizaciones enteras que hoy están extinguidas van a aparecer otra vez. Todos los que estén muertos van a surgir del polvo y adorarán al Cordero. Y cuando nos volvamos a reunir, qué gloriosa mañana, va a iluminar los horizontes de ustedes, hermanos. Y con los perdidos, cuando sean lanzados al lago de fuego, se les quita la imagen de Dios y todo lo que a nosotros nos agradaba de ellos, ya no lo tendrán, porque no serán los mismos individuos que conocimos anteriormente. Y por eso, cuando usted vea quemado, vea a esa persona en el tormento, no es que usted va a sentirse eh, feliz, sino que no va a sentir angustia. ¿Por qué? Porque cuando los verá como unas piltrafas asquerosas, ya que todo lo que había de Dios en ellos le fue quitado. Por eso es que el paraíso nunca va a ser aburrido, porque vamos a tener trabajos atractivos, vamos a expresar nuestra creatividad, vamos a desarrollar cultura, vamos a otorgar una forma nueva. ¿Entiendes? Y lo más importante, jugaremos, ya que nuestro Dios también juega. Jugaremos golf con Payne Stewart, básquetbol con David Robinson. Vamos a batear con Andy Pettit. Vamos a salir a correr con Eric Clyde, todos creyentes en Cristo. Tendrás a Durero, tendrás a Cranach, tendrás a Rubens pintando otra vez con gran belleza. El arte, los entretenimientos van a alcanzar, señores, cotas indescriptibles. Va a haber cine, pero va a glorificar las bondades del cielo y nosotros podremos dramatizar las mejores actuaciones. Vamos a cumplir nuestro sueño más preciado. Vamos a diseñar la mejor artesanía. Tendremos negocios cimentados en el honor y la integridad. Nuestra tecnología va a estar en paz con el medio ambiente. Conoceremos otros mundos y ¿saben algo? Viajaremos en el tiempo. Entonces, la nueva tierra será la mejor etapa de nuestra existencia porque Dios hará mucho más de lo que podríamos imaginar, hermanos. Mirad más allá, mire más allá. Miren, miren, hermanos, allí están. Las olas que separan al mortal están allí altas. El país de Aslan, el león que representa a Jesús, se extiende hacia el infinito. Mírenlo allí. Y hay un camino hacia él, nos dice Luis. Oh, un camino hacia él desde todos los puntos. ¿Estás pensando en él? ¿Está ocupando tu pensamiento? ¿O tu corazón se cargó de glotonería y embriaguez? Quiera Dios que no. Y así cerramos y damos por fin a este curso de escatología y también terminamos toda la programación prometida de FDL en el tiempo que nosotros habíamos prometido. 1 año y, y 8 meses. Así es. 1 año y 8 meses, porque le agregamos griego. Así que gracias. Si tienen preguntas, este es el momento. Tremendo.
Nada, más que pregunta, es festejar, regocijarme, agradecer al Señor por la oportunidad que me concede de haber participado en este programa, que ya solamente faltaría la grabación y entregar el trabajo final. Conocer personas de distintos países, como el hermano Héctor, Leslie, que son personas del Señor y que a pesar de que termine este ciclo de estudios, seguimos eh, como hermanos cuando necesitemos uno a otro, estamos aquí para servirnos. Y nada, yo tengo en mi proyecto, lo tengo presente, mi desarrollo, mis sé que Amén. voy a consultar a mi profesor Néstor, Leslie, a Héctor. Nada, un gozo para mí también terminar de esta manera, hablando de la esperanza gloriosa que tendremos, la vida que viviremos en el cielo con nuestro Señor y que todos podamos disfrutar plenamente, sin estorbo. Un Amén. placer para mí, un privilegio. Amén. Yo, Leslie. Oh, dale, 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 Leslie, dale. dale tú, Héctor. Que la semana pasada cuando explicaste lo de la propuesta que yo te hice para el trabajo de esta materia, de las líneas, cómo se solapan las posturas cuando brincas de una categoría a otra, ¿no? Si lo ves desde el punto de vista del idealismo o de Ujú. estas categorías, cuando lo pasas con respecto a la tribulación, cuando lo pasas con respecto al milenio, cómo uno se solapa con otro. No sé si lo puedes explicar para que quede grabado aquí, porque la semana pasada no quedó grabado. Tú tienes escatología y luego tienes que hacer una diferenciación entre literatura escatológica, literatura apocalíptica y literatura profética. Primera caracterización. Luego, el tema central es segunda venida. La segunda venida. En base a la segunda venida, viene el concepto tribulación. La pregunta es si la tribulación es antes de la segunda venida. Es obvio, todos creen eso, es antes. Pero la iglesia participa de esa tribulación o no. Entonces ahí viene, si la iglesia no participa de la tribulación, pretribulacionismo. Si participa, posttribulacionismo. Pero si será arrebatada en el medio, es mi tribulacionismo. Luego está el tema del milenio. Si el milenio es antes de la segunda venida o después. Si tú consideras que es antes de la segunda venida, eres un premilenial, premilenialismo. Si consideras que después eres un postmilenial. El premilenialismo está vinculado al pretribulacionismo. Oh, perdón, el premilenialismo, que el milenio es antes de la cruz, está vinculado al el premilenialismo, está vinculado al posttribulacionismo. Mientras que el postmilenialismo, por fuerza, debería estar vinculado al pretribulacionismo. Pero va a depender del enfoque. Para no complicarlo tanto, es mejor quedarse con un solo enfoque y poner milenio. El milenio es antes de la segunda venida o después de la segunda venida. Ese es un enfoque. Pero si yo digo, la segunda venida es antes del milenio o después del milenio, y cambia. Yo creo que para ayudarte más, debe ser con ese segundo enfoque. Cambia. Vamos a ver. La segunda venida es antes del milenio o después del milenio.
Si yo digo que la segunda venida es antes del milenio, soy un premilenial y estoy conectado con un pretribulacionista. Pues los pretribulacionistas dicen que la iglesia no pasa por la tribulación. Ellos son los que dicen que el milenio es después de la segunda venida. ¿Ves? Ahí es premilenial, sería un pretribulacionista. Mientras que un postmilenial dice que la segunda venida es después del milenio. Ese está vinculado, el postmilenial, con un post-tribulacionista. Ese es el enfoque. Porque si yo pregunto, el milenio, comienzo preguntando por el milenio, no por la segunda venida. ¿El milenio es antes de la segunda venida o después cambia? Porque si yo digo que el milenio es antes de la segunda venida, al decir antes soy un pre, pero este pre sería un post milenial si la pregunta no fuese esa. Si la pregunta no fuese, el milenio es antes, sino más bien, la segunda venida es antes del milenio. Esa es la Entonces, pregunta. a pesar de que la jerarquización Ujú, de mayor a menor sería, por decir, desde las escuelas, ¿verdad? Del ujú. idealista, futurista, etcétera. Desde el punto de vista práctico, no es lo mejor empezar de ahí, sino empezar desde el punto de vista del milenio. Tú primero comienza con la escatología. Hace la separación entre literatura profética, apocalíptica y escatológica. Pum. Luego viene en la literatura escatológica o en la literatura apocalíptica, en esas dos, sobre todo en la Profética, apocalíptica apocalíptica y y escatológica, son diferentes y su marco hermenéutico es diferente. Ahora, de esas tres, es en la apocalíptica donde se da la metodología de hermenéutica. La metodología hermenéutica es preterista, historicista, futurista o idealista. ¿Entendiste? ujú, Luego, un esquema más completo. Estado intermedio. Todos estamos de acuerdo en que entre la muerte y la resurrección, los justos están en el seno de Dios y los injustos en el están Hades. en el Hades. Pero hay algunos grupos de nosotros que se han vuelto aniquilacionistas, etcétera, pero esos no son, yo no lo considero como para tratarlo allí. Claro, porque son Ujú. excepciones. Entonces, yo me salto el tema de estado intermedio y después que yo hablo de las metodologías preterista, historicista, futurista, idealista, entonces marco el principio epistémico del ya, pero todavía no. ¿Ves? Y en base a ese ya, pero todavía no, debajo le coloco parucía, la segunda venida. Y la segunda venida se entiende a la luz de la iglesia y su relación con la tribulación. Iglesia y tribulación. Iglesia y tribulación. Si yo digo que la iglesia se va antes de la tribulación, soy un pretribulacionista. Si digo que será arrebatada en el medio, soy un mid tribulacionista. Y si digo que va a ser arrebatada después, soy un post-tribulacionista. Ahí comienza. Luego viene el milenio. El milenio o la segunda venida es antes o después del milenio. Si yo digo antes, la segunda venida es antes del milenio, entonces soy un premilenial. Estoy vinculado con los pretribulacionistas. Pero si yo digo que es después del milenio, soy un postmilenial, estoy vinculado con los posttribulacionistas. Y así te les queda. O sea, que se solapan. Hay dos puntos que Ujú. se solapan. Exacto. Más todavía para no ser un tema esencial, porque tiene muchos matices
Por supuesto y mezclados. que el dispensacionalismo, El amilenialista no creería entonces en el arrebatamiento, o lo cree, pero es postribulacionista. pero El ¿para qué? Si amilenial, para ellos ya está, ya está en desarrollo el reino de Dios, ¿verían necesario un arrebatamiento? Si lo que faltaría es como la venida de Cristo en ese caso. es que dice seremos arrebatados. Ellos no Mm, niegan ese texto. Hay arrebatamiento, pero después de la venida. De hecho, es en la misma venida que ocurre. mm, De acuerdo al contexto. Uno se ha tomado, se ha dejado. Eso es en el contexto de la segunda venida. Y quien toma son los ángeles que vienen. Porque así lo dice las parábolas del reino también. La red, los ángeles se encargan de separar los pecados buenos de los malos y también el trigo de la cizaña. ya. Bueno, Ahora, en todo caso, en el esquema igual la escatología está en el centro y no quedaría como una jerarquización, sino más bien como una distribución de sí. interpretaciones. ¿Y dónde están los dispensacionalistas? Son los futuristas. Ujú. Ahora, hay un dispensacionalista progresivo que está vinculado a todas las escuelas en base al principio del ya, pero todavía no. Yo lo conectaría con el ya, pero todavía no. Porque es un tipo de dispensacionalismo que bebe de los preteristas, de los idealistas y de los futuristas. Que es más ecléctico, ¿no? Sí, de hecho, yo lo colocaría, no dice preterista, historicista, idealista y futurista. Yo lo agregaría como uno nuevo, dispensacionalismo progresivo. Agregaría entre paréntesis futurista, dispensacionalismo clásico, y al lado le pongo dispensacionalismo progresivo como una cuarta, pero una quinta metodología. Mm. Después del idealista. Después del idealista, exacto. Vamos a ver qué sale de ahí. Vamos a meterle a Ujú. eso. Bueno, Ya, la fecha para entregar ese ensayo y para el otro, el general de todo el el FDL, último sábado bueno, para el de FDL es la próxima semana, sábado de la próxima semana, el general, el más grande, no el de escatología, el de escatología es la el de esta próxima materia. semana. Y el El general general. es para el último sábado de octubre. O sea que tenemos un mes para eso, un mes y una semana. Claro, Ok, vamos a darle ya a lo eso. saben. Pásense con eso, señor. Mis hermanos, no sé si quieren preguntar algo, aprovechen que vamos en bajada. Pues esta puede ser la última clase que tengamos con Néstor en un buen tiempo. Manténganse atentos porque tenemos mucho contenido que queremos promover. Es importante que ustedes estén atentos a los otros cursos que tenemos. Ujú, Y recuerden que PDL comenzó su, su promoción para el ujú, año que viene. ujú. Así que háblenle a la gente de PDL y promuevan PDL con la gente. Le dan el número de, de Kelvin o de Heidi y ya saben, para comenzar. Correcto. Si no tienen nada, denme un permisito para enseñarles un pequeño video. Tiene Les copyright, animamos. ¿Mm? tiene No, copyright. no, no tiene copyright. Es propio. Así que te los voy a poner porque es de nuestro próximo curso. Ya estamos promocionando falacias exegéticas, pero ahora queremos promocionar un curso que estamos organizando. Así que les pido que presten atención.
Ezequiel contempló visiones que estremecen hasta hoy, ruedas dentro de ruedas, criaturas celestiales, el resplandor de la gloria de Dios, un verdadero apocalipsis oculto en las páginas del Antiguo Testamento. Durante 5 semanas recorreremos juntos los pasajes más impactantes de este libro profético: la visión del carro de fuego y la gloria de Dios, el juicio sobre Jerusalén y las naciones, el valle de los huesos secos y la promesa de resurrección, y la visión final del templo y del río de vida que conecta directamente con el Apocalipsis de Juan. Este curso está diseñado para guiarte paso a paso en la comprensión de los símbolos, las profecías y su aplicación para nuestra fe hoy. No te quedes fuera. Inscríbete en el Apocalipsis de Ezequiel llamando al número que aparece en la pantalla y prepárate para ver lo invisible y comprender lo eterno. Te espero, no te puedes quedar. Mándanos el video para tenerlo ahí en WhatsApp y ponerlo en los estados, publicarlo por las redes y todo. Exacto. Sí, para que lo vean. Va a ser un buen curso, así que están más que invitados para participar. Lo voy a compartir con ustedes en el grupo. Y nada, Dios me los bendiga. Vamos entonces a una oración Amén. definitiva por ustedes.